Conociendo usted cómo es, señora. Imágenes del eclipse solar total que se pudo ver desde México. Dicen buenas noches. Buenas noches. Dicen buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a desarrollar lo que es la temática referente a la recopilación de datos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, conforme ha ido manejándose el presente currículum, donde ya hemos acabado una unidad, estamos ya ahorita con la presente clase a mitad de otra unidad, de la unidad número 2, hemos podido ver, lógicamente, que desde un inicio se viene planteando la idea de una investigación, ¿ya? Como la investigación es parte del proceso de creación de un modelo de negocio y de un modelo de emprendimiento, que nosotros no podemos dejar de lado la importancia que tiene el desarrollo de la misma, que no podemos dejar de lado, sobre todo, el entender que la creación de un emprendimiento, la creación de una empresa o de un modelo de negocio no se puede realizar de forma improvisada, no se puede desarrollar de una forma quizás incoherente, de una forma que no me dé como tal respuesta a alguna problemática. Vamos a irnos planteando diferentes escenarios desde un inicio. Para yo crear una idea de negocio o un emprendimiento, perdón, debo tener identificada una idea. Es decir, yo más o menos debo saber o debo tener ya un preámbulo, quizás unas características anteriores que a mí me encaminen a dónde más o menos quiero irme, cuáles pueden ser principalmente mis resultados, los que yo quiero obtener. Posterior a ello, debo identificar una necesidad en la sociedad, es decir, ¿qué es lo que no hay en el mercado que yo quiero desarrollar? Recordemos que un emprendimiento se caracteriza por la innovación, un emprendimiento se caracteriza por la creatividad, un emprendimiento se caracteriza por proponerle al mercado lo que no tiene, ¿sí? Por darle respuesta y solución a problemáticas que quizás no tiene como tal en el negocio, no tiene como tal en la sociedad. Cuando yo ya tengo identificado todo esto, ahora sí procedo a lo que es el desarrollo de una investigación. Aquí nosotros estudiamos, por ejemplo, lo que es la investigación de campo,
ya esta investigación de campo que prácticamente se centró y que prácticamente se desarrolló en el encaminado a una solución de un problema. Esta investigación que de una u otra manera parte con la finalidad de yo poder suplirle al mercado. Nosotros no podemos olvidarnos que el emprendimiento, perdón, se caracteriza por dos cosas: acción y responsabilidad social. Lógicamente, como está encaminado a la responsabilidad social, yo voy a darle solución a un problema. Como está encaminado a la responsabilidad social, yo voy aparte de que le doy solución a un problema, también voy a promover cosas nuevas y cosas positivas, cosas que desarrollen tanto la economía de un país, cosas que promuevan también el mejoramiento del sector, el mejoramiento de la sociedad, el mejoramiento de la población. Todos estos elementos que yo tomo en cuenta para de una o de otra manera poder entender y poder comprender cómo se maneja el mercado, ¿sí? ¿Cuáles son las características del negocio? ¿Cuáles son las características de un emprendimiento? Entonces es así que nosotros dentro de lo que es segundo de bachillerato, yo siempre les digo, se desarrolla mucho la idea investigativa. Más allá de solamente investigar para crear un negocio, en segundo de bachillerato se nos da las pautas pertinentes, se nos da las herramientas necesarias con las cuales yo puedo tranquilamente desarrollar una investigación para el tema que sea. Sí, sí sea para crear un emprendimiento, como sea para proponer solución a un problema social, a un problema de contaminación, no sé, un ejemplo, yo ya sé cómo se desarrolla una investigación. Yo ya sé las pautas, sé las herramientas, sé que todo parte desde la delimitación del tema. Nosotros veníamos viendo la delimitación del tema, es decir, escoger específicamente qué quiero investigar. Cuando yo ya tengo el tema, ahora sí identifico los objetivos, objetivos generales, objetivos específicos. Posterior a ello, identifico el tipo de fuentes que existen de donde yo puedo obtener la información. Es decir, fuentes primarias, fuentes secundarias. Ya, por otro lado, una vez que yo identifico las fuentes, procedo a identificar que las herramientas que me van a permitir a mí también obtener más fácilmente esta información. Sí, las herramientas que a mí me van a permitir saber cómo, qué tipo de información voy a obtener de las fuentes. Y por otro lado, también nosotros estudiamos lo que es la recopilación de datos, es decir, cómo voy a manejar la información que obtenga. Ya, si bien es cierto, voy a obtener información, pero yo debo saber también identificar cómo se va a manejar esta información, ¿sí? Cómo se va a desarrollar como tal todos estos elementos que yo vaya encontrando, todas estas tipos de suposiciones que vayan desarrollándose conforme yo vaya promoviendo y conforme yo vaya desarrollando tanto la idea de negocio como vaya desarrollando el emprendimiento, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, el texto: ¿crees que recopilar datos es un requisito fundamental para analizar un futuro emprendimiento? Lógicamente la respuesta va a ser que sí. El analizar los datos, el recopilar los datos, tiene que ser la clave para yo poder dar un buen resultado al momento de desarrollar la investigación. A mí me va a permitir como tal el recopilar datos, el saber qué prefieren los clientes, el saber cómo se maneja el mercado y como tal, la recopilación de datos es donde yo identifico qué está bien, qué está mal, qué información puede ser verdadero, qué información quizás no es tan verdadera, ¿sí? Aquí viene mucho también la característica de análisis que pueda tener el emprendedor, la característica de identificación del tema, la característica de desmenuzar toda la información para poder dar solución a problemáticas, para yo poder saber lógicamente, ¿dónde está el referente principal, el problema principal? Esto también nosotros desarrollábamos, el planteamiento del problema, porque para una investigación va a existir un problema, una pregunta problema, que es la que yo voy a dar solución, que es a la que yo le voy a dar como tal una respuesta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, vamos, como les digo, a hacer un breve recorderis de lo que es el manejo de la investigación. Vamos, por favor, a ver el siguiente video que nos recuerda cuáles son los pasos para desarrollar correctamente una investigación, especialmente
Una investigación generalizada. No vamos a hablar como tal ya de una investigación de campo, eso veremos más a fondo despuesito, pero como tal una investigación de forma general. Vamos a ver, por favor. Ed knows. Te dejaron hacer una investigación, pero no sabes cuáles son sus partes. Aquí te explicamos cómo hacer una de manera sencilla con los pasos que debes seguir. Paso 1. Selección del tema. Selecciona el tema de tu interés, dependiendo del conocimiento que quieras desarrollar. Es muy importante que delimites el tema, ya que si, por ejemplo, quieres hablar sobre la contaminación, te costará mucho trabajo desarrollar todo el tema. Es mejor que pienses en algo más específico, como por ejemplo, la contaminación que el PET genera en mi ciudad. Paso 2. Título tentativo. Pon un título llamativo pensando en el enfoque que le quieres dar a tu investigación. Por ejemplo, aunque hayas elegido el tema de la contaminación, puedes con tu título llamar la atención de los que la lean al decir hacia dónde se dirigirá la investigación. Por ejemplo, el PET, es decir, el plástico de las botellas, un peligro para mi ciudad. Paso 3. Planteamiento del problema. Con esto nos introducimos al tema al explicar cuáles son los puntos más relevantes, además que generas las interrogantes a las cuales después le darás solución. Por ejemplo, ¿a dónde va el plástico de las botellas? ¿Cuánto consumimos a diario y se podrá reducir? Paso 4. Antecedentes del problema. Revisamos investigaciones previas sobre la misma temática o algunas similares. Además, si existen datos históricos sobre el tema. Por ejemplo, aquí hablaríamos sobre la creación del PET y cómo ha incrementado su consumo con los años. Paso 5. Justificación de la investigación. En esta sección hablamos sobre los beneficios que tiene nuestra investigación y sobre su importancia. Decimos para qué existe o sirve nuestra investigación. Por ejemplo, nosotros en nuestra investigación diríamos que es un problema grave que tenemos que atender para evitar el cambio climático y así poder ayudar al medio ambiente. Paso 6. Objetivos. Aquí se explicará el objetivo general de la investigación, su función primordial y central, y luego también los objetivos específicos, es decir, secundarios, vinculados a cada etapa de la investigación. Por ejemplo, un objetivo general sería disminuir el uso del PET. Los objetivos específicos serían informar a las personas sobre los beneficios de la disminución del uso del PET, apoyar a las campañas de reciclaje del lugar en donde vivo y, por último, controlar el uso del PET en mi casa. Paso 7. Marco teórico. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. Es decir, es el soporte teórico, contextual o legal de la investigación. Con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación hace. Por ejemplo, aquí nosotros pondríamos información sobre cómo reducir la cantidad de plástico que consumimos. Y esto cómo va a ayudar a reducir la contaminación y qué medidas existen en la actualidad. También podríamos presentar
como hipótesis el uso de un nuevo material para sustituir al PET. Paso 8. Conclusiones. Aquí ponemos cuáles son nuestras reflexiones de toda la investigación y hacemos un cierre de la misma. Nosotros pondríamos que es muy importante el seguir innovando en materiales y qué medidas podemos tomar desde nuestra casa. Paso 9. Referencias bibliográficas. Detalla el Nosotros 100% nos vamos a quedar hasta el paso 7, ¿sí? El paso en el que ustedes pudieron identificar que ya nos habla sobre la recolección o recopilación de datos. Como tal, el conjunto de todas estas actividades prácticamente nos dan como resultado temáticas, características de una investigación. Ya el video que ha hecho en 7 pasos ha venido desglosándonos todo lo que nosotros tomamos en cuenta al momento de desarrollar una investigación, todo lo que nosotros tenemos que identificar como referente para proponer una investigación válida, una investigación certera, una investigación que de una o de otra manera a mí me permita, lógicamente, identificar, que a mí me permita dar solución al problema, ¿sí? Dar solución a todo lo que se encuentra dentro del mercado. Es por eso que nosotros dentro del desarrollo de la recopilación de datos manejamos lo que son hipótesis y variables. Vamos a ver. Nos dice que la recolección de datos es el procedimiento de agrupar la información útil. Esto también tomar muy en cuenta, chicos. La información debe ser útil. Yo no puedo tomar información de cualquier lado. Yo no puedo esperar que la información del rincón del vago me dé una información certera. ¿Por qué no? La información que es certera es aquella que ya ha pasado por un proceso investigativo. Es aquella que a mí me brinda datos estadísticos reales de las personas que están viendo la problemática, de las personas que están teniendo un acercamiento con el objeto de estudio, con el problema de estudio. Sí, ese es el tipo de información que a mí como tal me va a dar un buen resultado, más no las fuentes que no sean fidedignas. En este caso, lógicamente esta información yo la obtengo a través de las herramientas de investigación mencionadas anteriormente, es decir, las que mencionamos la anterior clase, como encuestas de entrevistas, la observación, la experimentación, las herramientas bibliográficas como textos, investigaciones, libros, prensa, revistas, muchos otros referentes de investigaciones que yo puedo obtener. Estas son las herramientas que yo utilizo para poder obtener la información. Pero como les digo, es fundamental saber identificar, es fundamental saber cuál es la información, ¿sí? Saber a dónde quiero yo llegar con esta información, qué tanto me va a servir para la investigación. Si yo quiero saber cuál es la aceptación del negocio de comida rápida en el mercado de la ciudad de Riobamba, no me voy a irle a la gente a preguntar qué piensa sobre las humitas, si le gustan o no le gustan las humitas. No, este tipo de preguntas no están encaminadas a la solución de mi problema. Estas preguntas no me van a dar solución al principal referente de estudio que yo tengo, ¿ya? Entonces, lógicamente, la información que yo obtengo debe ser veraz y todo parte también desde el tipo de información y de fuentes que yo elijo. También nos dice que es importante porque la recolección de estos datos permite conocer o a su vez medir las actitudes y preferencias del público objetivo. Es decir, sabe cuál es la percepción permanente y evolutiva con respecto tanto a un objeto como también a un fenómeno. La perspectiva, eh, como nos dice aquí, permanente o evolutiva, cómo se ha venido manejando en el desarrollo de la sociedad y también cómo piensa quizás a futuro, cómo ha venido transformándose. El mercado es fluctuante, esto nosotros no podemos dejar de darnos cuenta, el mercado es cambiante, la sociedad evoluciona, esto es algo que yo siempre les digo, la sociedad se transforma, la sociedad desarrolla, la sociedad conforme va avanzando el tiempo va cambiando.
Las cosas que se hacían hace 20, 25 años ya no son las mismas que se hacen ahora. La tecnología, por ejemplo, es parte de nuestra realidad. Los negocios de hace 30 años no manejaban una tecnología, ahora lo hacemos. Y que ha tenido que hacer la sociedad, pues los negocios también adaptarse al desarrollo de la sociedad, adaptarse al desarrollo que el ser humano va teniendo conforme va evolucionando como persona. Esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, sobre todo para qué, para que la investigación que obtengamos sea válida. Eso es lo que se espera desde un inicio, que la información me dé como tal el resultado que yo espero, el resultado que yo aspiro. ¿Ya? Entonces nos dice que lógicamente para este trabajo debemos considerar ciertos conceptos, lo que es una hipótesis y lo que es una variable. ¿Sí? Chicos, regálenme por favor un segundito nada más. Ya chicos, muchas gracias. Entonces aquí nos dice que debemos considerar lo que es una hipótesis y también lo que es una variable. La hipótesis es aquella suposición realizada a partir del análisis previo que se debe someter a pruebas para comprobarla y llegar a una conclusión. Y yo les explicaba esto en la clase pasada. Para plantear una investigación es fundamental tener una hipótesis, es decir, una idea que es una idea supuesta, una idea que a mí me va a decir, quizás es verdad o es mentira. Si quizás a mí me va a decir es real o es falso, es adecuada la información o no es adecuada. Ya, pero lógicamente la hipótesis es una idea que se plantea antes de desarrollar la investigación. Por otro lado, también nos dice que están las variables. Son estos factores que pueden modificarse al ser aplicado a diferentes individuos cuando se realiza una investigación, ¿ya? Es decir, que lógicamente maneja la ideología que tiene el grupo seleccionado para el desarrollo de la investigación. Ya, eso es fundamental que nosotros también tomemos en cuenta que para yo poder proponer una investigación certera, una investigación adecuada, debo seleccionar bien el grupo con el que voy a trabajar. Eso veremos más adelante. Pero lógicamente, este grupo de estudio a mí me va a permitir entender y desarrollar lógicamente, sabiendo si la hipótesis es verdad, si la variable es cambiante, cómo fluctúa, cómo se maneja la variable, cuál es la estructura que tiene esta variable dentro del mercado. Nos dice, ¿sabías que se minimizan los errores mediante un sistema de supervisión y control que asegure que todos los datos sean íntegros y también sean reales? ¿Sí? Esto es importante también, siempre manejar un sistema de supervisión. ¿A qué se refiere como tal un sistema de supervisión? Este puede estar tanto encaminado a datos que ya existen en investigaciones previas, no sé, con una base de datos, con un Excel, con muchas herramientas tecnológicas que a mí me pueden ayudar a validar si la información es real o si la información que estoy obteniendo quizás no esté encaminada a darme solución al problema. Es así que nos dice entonces que los elementos importantes deben ser establecidos con el mayor grado de detalle posible, ¿sí? El mayor grado de detalle posible. Yo no me puedo minimizar en estas cosas, yo no me puedo centrar solamente en buscar por encima la información y ya. Yo tengo que saber buscar también información. El emprendedor no solamente se caracteriza por ser innovador y por ser creativo, también se caracteriza por saber obtener la información pertinente. También se caracteriza por buscar de todas las formas, de todos los medios que la información que esté en su investigación haya pasado por muchos filtros, podemos llamarle, ¿sí? Es decir, que se llegue a la conclusión de que es verdadera, de que es real, y por eso es que sigue un arduo trabajo. Es por eso que conlleva incluso mucho tiempo. Una investigación como tal para un
emprendimiento, para la creación de un modelo de negocio, muchas de las ocasiones suele tardar hasta de un año, año y medio, 2 años, dependiendo del tipo de negocio que se quiera desarrollar. ¿Por qué? Porque es como tal el resultado de un largo esfuerzo. Si yo quiero tener un emprendimiento exitoso, si yo quiero tener un emprendimiento que perdure en el mercado, un emprendimiento que perdure por los años, lógicamente voy a tener que esforzarme. Lógicamente, en ocasiones quizás la investigación como tal tendrá sus objetivos, tendrá sus resultados, tendrá sus esfuerzos. Tendré que yo disciplinarme. Claro que tendré que hacerlo, pero lógicamente, como les digo, esto parte del análisis y de la perspectiva previa que yo tenga y de la predisposición también con la que yo empiece a desarrollar la investigación. Si yo voy a dejar la investigación a medio gas, en medio camino, pues ya tenemos la idea clara de que la investigación no se va a desarrollar adecuadamente, que los resultados que voy a obtener no van a ser los mejores. Entonces, no, yo tengo que encaminar a que mi investigación cumpla como tal con sus objetivos. ¿Cómo se va a desarrollar esta recolección de datos? Principalmente vamos a ver los elementos que se van a ir recolectando. ¿Qué es lo que vamos a medir? Principalmente las fluctuaciones de las variables contenidas en las hipótesis. Es decir, cómo se maneja el público, cómo se maneja el grupo seleccionado ante la suposición que existe. Es decir, si mi hipótesis es que en la ciudad de Riobamba todas las personas les gusta la comida rápida de los kiosquitos de las esquinas, ¿ya? Esa es mi hipótesis. No sé si es verdad, no sé si es mentira. ¿Cómo voy a medir? De acuerdo al grupo seleccionado, voy a ir viendo si esto es verdad, si esto es mentira, si les gusta, si no les gusta, si prefieren un kiosco o prefieren otro, si prefieren un kiosco o prefieren un restaurante con una infraestructura quizás más estabilizada, no sé. A eso se refiere. ¿Qué voy a medir entonces? ¿Cómo va desarrollándose? Sí, cómo va interactuando la persona, cómo va interactuando el potencial cliente de acuerdo a la hipótesis, ¿sí? De acuerdo a esta idea. Ojo, la hipótesis también no tiene que ser planteada a la ligera. La hipótesis se plantea como idea previa que yo tengo del negocio, pero lógicamente esta idea tiene que estar estructurada y nuevamente encaminada a darme solución al problema, a darme solución a los objetivos. ¿Cómo se van a medir? Aquí también se registran los valores visibles que representan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. ¿Con qué lo vamos a medir? Aquí es donde ingresa lo que nosotros estudiábamos la clase pasada. Se miden con algún instrumento de medición disponible, como cuestionarios, escala para medir actitudes, observación, experimentación, ¿sí? Todo esto de acuerdo, lógicamente, al tipo de investigación que yo esté realizando. Si es necesario que yo realice y yo utilice todos los instrumentos, pues la investigación es abierta. Yo voy a utilizar las herramientas y los instrumentos que yo crea necesarios, las herramientas y los instrumentos que yo crea que me van a dar respuesta 100% verídica a la información que yo quiero obtener. ¿Cómo se van a aplicar estas técnicas de investigación? Estas pueden ser autoaplicadas, es decir, de forma individual o grupal, por entrevistas, personal, por teléfono, a través de una red social o por observación directa, ¿ya? Es decir, existe una infinidad de formas en las que yo puedo realizar encuestas. No sé si a ustedes les ha pasado, últimamente se ocupa mucho lo que son las encuestas mediante links. Es decir, en Google Forms yo puedo crear una encuesta y le envío a varias personas a la vez y estas personas responden la encuesta de acuerdo a las preguntas que yo les he planteado en la misma encuesta. ¿Cuál es la ventaja? Que a mí ya me llegan los resultados, lógicamente, ya más estructurados, los resultados ya analizados como tal, no analizados de que tal persona piensa esto y tal persona no, pero ya me dice, por ejemplo, cuántas personas dicen que sí, cuántas personas dicen que no, que anteriormente yo tenía que ir viendo en encuestas físicas una por una. Tal persona me dijo que sí, entonces vamos uno. Esta persona me dijo que no, vamos un voto para el no. Ahora no, con la ayuda de la tecnología y con estas encuestas digitales, lógicamente, yo ya obtengo información directa de los potenciales clientes o de las personas a las que yo he encaminado mi investigación y ya en ciertas ocasiones también esta información está incluso ya no analizada, como les digo, sino ya desglosada. De igual manera nos dice,
¿Cómo se preparan los datos para analizarlos? Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis mediante un paquete estadístico para PC. Es decir, esto como les digo, sucedía, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos las encuestas físicas. Ahora también se siguen realizando, pero ya tenemos la ayuda también de las encuestas digitales. Cuando yo ya tengo todas las encuestas, voy pasando a una plantilla de Excel. Excel es la aplicación más factible para yo poder desglosar la información, para yo poder detallar, para yo poder analizar datos estadísticos como tal. Una vez que yo obtengo cuántas dijeron que sí, cuántas dijeron que no, cuántos me dijeron que mucho, poco, bastante, cuando ya tengo el resultado del porcentaje como tal, ahí sí procedo al análisis de la investigación. Es decir, ¿por qué es que tantas personas me dijeron que sí? ¿Por qué es que tantas personas me dijeron que no? Sí, quizás es por tal o cual fenómeno. De acuerdo a la investigación, yo he podido ver que las personas responden que sí a la pregunta porque prefieren comer en sus hogares antes que comer en la calle, ¿ya? Más o menos es un análisis que yo le voy dando de acuerdo a la información obtenida. Esto es importante que nosotros desarrollemos de una forma también muy minuciosa. ¿Por qué? Porque existen errores al momento de desarrollar la investigación, que son los siguientes. Nos dice, uno de los aspectos primordiales dentro de la planeación de la investigación es determinar el tamaño de la muestra, pero antes es necesario realizar algunos pasos importantes. Por ejemplo, para determinar el tamaño de la muestra estadística debemos principalmente identificar del universo con el mayor grado de detalle posible. Es decir, si yo quiero plantear un emprendimiento en la ciudad de Riobamba, ¿cuál va a ser mi grupo universo? Pues 100% todos los pobladores de la ciudad de Riobamba. Niños, niñas, jóvenes, adultos, adolescentes, todos. Todas las personas que habitan en la ciudad de Riobamba, turistas extranjeros, van a ser mi grupo universal, es decir, el total de mi población estudiada. Una vez que yo ya identifico el total de mi población, identifico el margen de error que se tolerará en la encuesta, ¿sí? En las encuestas generalmente se suele tolerar un margen de error de 0.5, de 1, máximo 1.5 para que ya como tal la investigación sea lo más real posible. No puede ser 100% perfecta porque sería imposible el poder entrevistarle y el poder obtener resultados de cada una de las personas de la ciudad entera. No, pero sí se acepta cierto tipo de margen de error, es decir, cierto tipo de personas que quizás se puedan equivocar o que no, la información no pueda ser verdadera, pero es un margen de error pequeñísimo. Por otro lado, ahora sí identificamos el nivel de confianza que se desea para la investigación. El nivel de confianza, al menos dentro de un análisis de una investigación de mercado o para un proyecto de emprendimiento, tiene que ser lo más real posible, ¿sí? La confianza tiene que ser prácticamente lo más certera posible, buscando una confianza del 90 al 95%, porque estoy hablando de inversión de dinero, estoy hablando de poner sobre la mesa mis ideales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, lógicamente, verificar que esta información sea válida. ¿Cuáles son los errores más comunes que se dan dentro de la recolección de datos? Tenemos algunos que nos plantean, principalmente que los datos sean incorrectos o sean inventados. Yo no puedo manejar el pensamiento de las personas. Puede suceder que gente me mienta, que las preguntas estén mal formuladas. Sí, eso ya habíamos visto la clase pasada, cómo formular bien las preguntas, que no encaminen a la persona a responder, es decir, no preguntas sugestivas, sino preguntas que prácticamente estén encaminadas a la resolución del problema. Que el tamaño de la muestra esté mal seleccionado y quizás al estar mal seleccionado, lógicamente no me va a dar como resultado el 100% de la población. La realización de la encuesta en un lugar inadecuado, ¿sí? La ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, ¿sí? Con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en sus respuestas. Es decir, personas que ya tengan una idea previa de algo y que no estén dispuestas a cambiarlo, ¿sí? Que no estén dispuestas a pensar diferente. Ya con este tipo de personas quizás, o que no sean abiertas al diálogo, puede ser que no obtenga la información que yo requiera. Que las preguntas no estén contestadas o que estén contestadas ambiguamente, que las encuestas de igual manera no estén contestadas y que se deben considerar dentro de las conclusiones finales. Para ir terminando ya con nuestra clase del día de hoy, vamos por favor a ver nuevamente el siguiente video que nos habla sobre lo que nosotros tomamos en cuenta dentro de la investigación de campo y la recopilación de datos. Vamos a ver, por favor.
El trabajo de campo es un método de observación y recolección de datos sobre personas, culturas y entornos naturales. Este es una base fundamental en el desarrollo de una investigación, pues permite conocer y evaluar de primera mano lo que ocurre en un entorno determinado y contrastar las hipótesis con la realidad. El trabajo de campo se realiza en la naturaleza de nuestro entorno cotidiano, pues este permite a los investigadores recopilar datos sobre lugares dinámicos y las personas que ahí se centran. Dentro de la investigación de mercados hay 5 métodos de trabajo de campo más comunes. El primer método es de observación cualitativa. Este se considera como un método menos invasivo, puesto que el investigador se integra mínimamente en la sociedad que estudia y recopila datos a través de la comunicación verbal, al tiempo que intenta no minuciarse en la cultura. El segundo método es el estudio etnográfico. Este es un método que busca recopilar datos culturales que adoptan la forma de elementos materiales directamente observables, comportamientos individuales, actuaciones, ideas y disposiciones que solo existen en la cabeza de las personas. El tercer método es un método comparativo. Este es una forma de permitir la comparación sistemática de información y datos procedentes de múltiples fuentes. Consiste en un enfoque basado en probar múltiples hipótesis sobre diversos temas. El cuarto método es el método de la encuesta. En el trabajo de campo, los participantes pueden responder encuestas mediante cuestionarios elaborados previamente con el objetivo de obtener datos relevantes sobre el tema de la investigación. El quinto método es un método de estudio de casos. Este implica una indagación en profundidad de un individuo o grupo de individuos y generalmente se realiza para estudiar fenómenos poco frecuentes y desarrollar hipótesis comprobables. A continuación se explicará un claro ejemplo de la investigación de campo o recopilación de datos en la observación del comportamiento de los seres humanos. Para la investigación del comportamiento de los seres humanos, el investigador debe observar a la población humana, extrayendo los datos que arroje la población seleccionada, para después generar respuestas a la problemática planteada. De esta manera podemos definir que el trabajo de campo o recopilación de datos suele ser valioso, puesto que ayuda a ahorrar tiempo en la búsqueda de información de las empresas. Para realizar un trabajo de campo o recopilación de datos es importante establecer objetivos generales y específicos. Una vez esto, diseñar coberturas a alcance, o sea, la población sobre la que se aplicará. Elaborar el instrumento de recolección de datos, o sea, los cuestionarios, también es una parte fundamental dentro de. Una vez que se hayan realizado los cuestionarios, debes de realizar el trabajo de campo, procesar e interpretar los resultados y preparar y presentar el informe final. Es así que entonces nosotros llegamos a la parte final, donde nos habla de la presentación del informe, en el cual se detalla ya de forma estructurada y específica todo lo que yo obtuve en el manejo de la investigación, toda la información, todas las analíticas, el método teórico, ¿sí? El resultado y, lógicamente, qué decisión voy a tomar yo a partir de la investigación planteada. Eso es lo que yo debo tomar en cuenta. Lógicamente, cuando ya concluyo como tal la investigación y se presente el trabajo. Puede ser que la investigación sea para mí misma. Puede ser que la investigación solamente la vaya a ver yo. Así sea que la vaya a ver solamente yo, tengo que realizar un informe, porque este informe me va a mí a permitir tener la información estructurada. Recordemos que dentro del emprendimiento nosotros hablamos mucho sobre el manejo de la organización, sobre el manejo del desarrollo adecuado de la información y sobre todo la utilización de las herramientas de forma que me encaminen a la toma de decisiones, pero lógicamente a la toma de decisiones adecuadas, a la toma de decisiones perfectas para el mejoramiento de la realidad, para el mejoramiento del campo de trabajo y sobre todo para el desarrollo, para apoyar al desarrollo sostenible de un entorno de negocio, ¿sí? Muchas gracias, chicos, por haberse conectado a la presente clase. Que tengan todos una excelente noche. Gracias, Licen. Pasen bien, chicos, muchas gracias.